que empiezan en el ápex, en el vértice del asta dorsal. Esos fascículos toman un nombre. ¿Cuál es este, doctor? ¿Cómo se llama? ¿Fascículo de qué? El tracto que empieza en el vértice del asta dorsal. La sustancia De fibras ascendentes y descendentes. Apellido. La sustancia de redondo. Doctor. Ajá, en el vértice. ¿Cuál? En el vértice de la sustancia rolando. Gelatinosa rolando. Apellido. Ese área transparente en el vértice. ¿Perdón? Hasta que el Menos. vértice de la Doctora. Nombre del fascículo. Apellido. Más alto, por favor. Menos. Doctora. El tracto de Lisauer. Apellido. Más. Explíqueme, doctor, ese tracto de Lisauer, ¿para qué servía? Es un tracto intersegmentario, por tanto, ¿qué hacía? Ya, comunicaba la información. ¿Haciendo qué? Complete lo que usted acaba de decir. También busca tracto de esto. Fibras ascendentes y descendentes. Es una vía de comunicación. Es un tracto intersegmentario. ¿Qué hace? Otra madre. Comunica los diferentes segmentos, la célula ya. Sí, es el punto de entrada de la información. ¿Por dónde entra la información que forma el tracto de Lisauer? ¿Cuál es la célula que genera el axón que va a formar el tracto de Lisauer? Células de casa. Ahí está por leer una línea de Traput. ¿Cuál es la neurona que va a encargarse de formar los axones que ascienden y descienden del tracto de Lisauer? ¿En qué sector está? ¿Y cuál es su central de procesamiento? Doctor, ¿cuál es el central de procesamiento de la neurona que forma el fascículo de Lisauer? Que forman parte de Pues de todo lo que hemos estado diciendo en estas semanas. Apellido. Menos. Vamos. Doctora. Doctora. Vamos. Está formada por Apellido. ¿Perdón? Se llama menos. Doctor Cali, ¿tiene idea? Doctor Cali, vamos. Neuroblasto. ¿Cómo? Neuroblasto. Neuroblasto. ¿Cuál es la neurona que emite el axón que va a formar las fibras del tracto de Lisauer? Las diferentes primarias. Sí, doctor. La célula unipolar del ganglio sensitivo. Era así decirlo. Sí, son fibras aferentes que están entrando por el asta dorsal. Son fibras que llegan. ¿Cuál es la única neurona que va a estar antes de entrar a la mente? La neurona del ganglio sensitivo. ¿Es o no coherente con la secuencia que usted ya conoce? Solamente tiene que tenerlo presente. Entonces, teníamos el tracto de Lisauer que estaba en el vértice. Eso formalmente no es un núcleo, solamente es un tracto que curiosamente se pone en esa posición, puesto que los axones ascienden y descienden antes de entrar. ¿Sí? Algunos, por supuesto, que no van a ascender y descender, sino que entran por cada uno de los segmentos y se topan con un área gelatinosa, transparente, que está llena de sustancia P. ¿Cómo se llama, doctora? ¿Cómo se llama esa sustancia? ¿Cómo se llama el equipo? Apellido. Menos. Albrito. Solista. Menos. ¿Qué? Clon. Entonces, Ah. es el
está Rolando. Doctora Trujillo. Oye, bueno, es el neuromodulador. Neuromodulador relacionado. Gracias. Apellido. ¿Cuál dijo? Doctora, dice la doctora la sustancia gelatinosa de Rolando. Lo que estoy preguntando es, ¿esa sustancia gelatinosa cómo se llama? Tiene un nombre. La sustancia P es un neuromodulador. Estoy diciendo Sí, neuromodulador. es un neurotransmisor que es producido por las células escasas de la sustancia gelatinosa. Pero por favor, no nos guiemos de apuntes. Si usted no entendió la idea, claro que debe echar apuntes que tengan coherencia. Y los apuntes son un apoyo, pero los apuntes para que usted recuerde. Incluso creo que hay memes donde les dicen como, TikTok, donde les dicen, separe así el cuaderno, entonces así usted pone acá la idea general, su opinión, su pregunta, y acá pone la idea de tal forma que usted vaya esquematizando. Tanto de buscar forma, porque si usted va a querer copiar, va a terminar de secretario, y un mal secretario, porque como les dije, no sabe taquigrafía, pues se va a comer cosas. Si solamente escribe palabras ahí inconexas. Otra cosa, doctores, siempre en los exámenes hay un gran problema porque usted no lee bien la pregunta. A veces se le escapan cosas que siempre le da problemas ahí y siempre le suele dar problemas en los exámenes siguientes. Por ejemplo, la pregunta le dice, estas son las características del hipotálamo, excepto, no le dio el excepto y marca cualquiera que le suene. O en algunas ocasiones se le está explicando, hay una explicación dentro de la pregunta y la pregunta dispara a otro lado. Y usted se concentra en la explicación de inicio. Y la explicación de inicio de la pregunta es solamente una ambientación para que usted comprenda que se le está preguntando. Entonces, si es que yo le pregunto cómo se llama la sustancia transparente que se ve en el asta dorsal, en el vértice, usted no me va a contestar neurotransmisor, pues, neuromodulador. Así no se llama sustancia gelatinosa de Rolando. La sustancia gelatinosa de Rolando es denominado, es considerado un área nuclear porque está formada de pequeños grupos neuronales, escasos grupos neuronales de células estrelladas que reciben la información sensitiva, principalmente de qué sensibilidad. Doctora, la sensibilidad protopática y de la protopática, ¿de cuáles de esas sensibilidades? Principalmente. No entender. ¿De cuál principalmente? Por la razón por la que tiene ese neuromodulador. Es importante que mantenga la idea contextual. Siempre en los repasos de vista nos jalamos una hora. Le damos a la doctora el más porque sí es la sensibilidad protopática, pero se acuerdan que eso termina sustancia P. ¿Qué era P? Dolor. Sí, de pain, ¿no es cierto? Entonces, de la sensibilidad protopática, ¿qué está? Ya, lo principal que se lleva ahí es la analgesia, no el dolor. ¿Ok? Ya. De ahí tenemos en la porción intermedia del asta, en todos los niveles, al igual que los otros componentes, el núcleo propio. Núcleo propio porque tomó este nombre porque se le relaciona de alguna manera con la propia sección, pero en realidad es un núcleo que se encarga de recibir el resto de las fibras y ahí sí entraría T y P. ¿Sí? Del TAP. Es decir, que a ese nivel vamos a recibir toda la sensibilidad protopática en forma de tacto protopático y presión. Una vez que hemos pasado eso, pues comentamos que nos encontrábamos en la base del asta y en la porción medial nos encontrábamos con un núcleo que ya no se veía en todos los niveles como el núcleo propio, sino solamente desde los lumbares altos hasta C8. ¿Cuál era ese núcleo, doctor? ¿Cómo se llama el núcleo que está en la porción medial de la base del asta dorsal? De nivel C8 a lumbar alto. Ah, no, creo que estoy diciendo núcleo dorsal. No sé, es que no sé si vamos a el núcleo dorsal o núcleo dorsal de Clark, si quiero utilizar el homónimo. ¿Ok?
apellido, más. Entonces, ¿este núcleo para qué servía? Frutas millones, ¿me ayuda? Para la Fibras aferentes viscerales, ¿de qué? Otra vez nos vemos en el levanta la mano, maricón. Sí, procesado, porque vos me consciente. Proceso. Ya lo dijo. La preposición consciente. ¿La qué? Propia. Gracias por ayudar a la propia sección. La palabra, la doctora, ayuda. A ver, más la propia sección inconsciente. ¿Sí? La propia sección inconsciente, que es ese componente que no llega al cerebro, sino solamente a niveles superiores, no corticales, por lo tanto no llevan la conciencia, pero la mayoría tienen circuitos de tono muscular. ¿Sí? Y por tanto ayudan a la postura. De ahí hablamos que en la porción lateral, aquí ustedes ven que hay espacios vacíos, pero a nivel torácico y lumbar y a nivel sacro hay un núcleo que se encarga de recibir las aferencias viscerales. Ese núcleo va a ser el que alimenta a los núcleos autónomos simpático y parasimpático. ¿A qué núcleo me estoy refiriendo, doctora Pina? Es el aferente visceral. ¿El núcleo? Aferente visceral. El núcleo aferente visceral. Apellido. Doctora Pina, ¿y este núcleo qué finalidad tendría? Recibe la información sensitiva específica de la parte específica de las vísceras. Tenemos lo que es el nivel toracolumbar, que es el simpático, y el sacro, que es el parasimpático. Listo, doctora. Efectivamente, entonces, esa información que está viniendo desde los núcleos, desde los ganglios sensitivos, llegan a las áreas aferentes viscerales, a los núcleos aferentes viscerales, y lo que van a servir es para dos cosas. Una, subir la información a los niveles de procesamiento más alto, y dos, proporcionar una vía directa para generar respuestas autonómicas en los núcleos toracolumbares, que son del sistema nervioso simpático, y sacro, que son del sistema nervioso parasimpático. Estos núcleos tienen sus nombres propios, ¿sí? Dependiendo del nivel en el que se encuentran. Habiendo acabado el asta dorsal, nos pasamos a hablar de los núcleos del asta ventral. A nivel toracolumbar, en la porción lateral, Es la que decía que nutre, ¿verdad? Es la que se nutre. Sí. Tengo que poner la aplicación. Me da frío, Adriana. y falla ahí, la computadora que apaga internet, no es el Bueno, tenemos entonces en esta asta, en la base del asta, en la porción lateral, solo a nivel toracolumbar vamos a encontrar un núcleo. ¿Sí? Este núcleo se denomina, a nivel toracolumbar, el núcleo intermedio lateral. ¿Verdad? El núcleo intermedio lateral es el que se encarga de emitir fibras, las fibras de las neuronas intercaladas eferentes viscerales, que van a salir por el asta ventral, por las raíces anteriores, para buscar al ganglio autónomo. ¿Okay? Y en este caso, estas neuronas van a tener función simpática. ¿Okay? Muchos textos usted va a encontrar que estos núcleos son descritos a nivel torácico como si formaran un asta exclusiva. Es decir, miren, hemos dicho que esto tiene solamente un asta dorsal y un asta ventral. ¿Sí? ¿Ok? El asta dorsal generalmente es de estándar, ¿no? Siempre tiene acá sustancia gelatinosa, el núcleo propio que medio le engorda acá, el núcleo dorsal de Clark, que puede hacer una química acá, que puede o no estar. Y acá el núcleo aferente visceral, que también puede o no estar. Entonces, generalmente el asta dorsal
uniforme y es bastante delgado. Pero las astas ventrales varían porque ahí tenemos el acumulado de las motoneuronas. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener núcleos que van a irse a las extremidades superiores e inferiores. ¿Ok? Y esas extremidades superiores e inferiores implican que haya más neuronas porque depende de la cantidad de unidades motoras que necesita para que haya más neuronas motoras. ¿Se acuerdan que era una unidad motora? Una unidad motora es la cantidad de unidades que genera una neurona motora con un grupo de fibras musculares. ¿De acuerdo? Y decíamos que vamos a necesitar más unidades motoras en relación a la complejidad del movimiento, porque necesito unidad más para mover el rostro o hacer esto que para solamente flexionar o extender. Entonces, dependiendo de la complejidad y de los grupos que necesito inervar, necesito más unidades motoras en unos sitios que en otros. ¿Ya? Entonces, la cantidad de unidades motoras determina la cantidad de neuronas motoras que necesito. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Para la mano, yo necesito una gran cantidad de unidades motoras, así no las necesito mucho para el hombro, el brazo y el antebrazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una gran cantidad de neuronas que tengo que acumular en los sitios de donde va a salir estas neuronas hacia el miembro superior, a través de que salen de las raíces nerviosas que forman el plexo braquial. ¿Sí? Otro sitio donde vamos a tener gran cantidad de unidades motoras, ¿dónde va a ser? En el miembro inferior. Entonces, donde se forme el miembro inferior, la inervación del miembro inferior, las unidades motoras del miembro inferior, ya vamos a tener una cantidad más numerosa de neuronas motoras, porque necesito más unidades motoras. ¿Dónde será? En los niveles lumbares y sacros. ¿Por qué? Porque ahí se forma el plexo lumbo-sacro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las astas ventrales, si es que yo tengo un asta en el tórax, las fibras torácicas se van a grupos musculares que no necesitan muchas unidades motoras. Ustedes necesitan mucha unidad motora para hacer una abdominal. Necesitas fuerza muscular, pero no mucha coordinación para hacer una flexión. ¿Okay? Entonces, las astas a nivel torácico son delgadas. Pero a nivel del plexo lumbosacro o el plexo braquial, es decir, en los segmentos cervicales, C3 a D1, que forman el plexo braquial, o en los niveles lumbares, L1 a S2, que forman el plexo lumbosacro, serán tubo de astas, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es que esta es torácica, la vemos así. Si es que esta fuera lumbar, la veríamos así. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a la torácica. La torácica tiene un núcleo autónomo en la base del asta, en la porción lateral. Este núcleo es un núcleo eferente visceral que se llama el núcleo intermedio lateral. Entonces, muchos anatomistas cuando veían los cortes a nivel torácico y se encontraban con este núcleo, el núcleo intermedio lateral forma un asta lateral. ¿Sí? Y el asta lateral solo se ve a nivel torácico. Entonces usted puede ver en sus textos base que le describen, el asta lateral se forma en los niveles torácicos y hay un asta lateral. Pero no se dejen engañar, compañeros. Esto no es un asta lateral. Es simplemente que se formó por la presencia de este núcleo. A nivel lumbar desaparece el asta porque como hay mayor cantidad de neuronas que van a salir a través del plexo lumbosacro, el núcleo intermedio lateral en los niveles lumbares solamente ya se queda incluida en el asta. ¿Sí? ¿Está claro eso? Lo último, ¿puede repetir? A ver, a nivel torácico tenemos astas ventrales delgadas porque no necesitamos muchas neuronas para inervar los niveles torácicos. Esas cantidades descomunales de neuronas las vamos a necesitar donde tengamos plexos que vayan a los miembros superior e inferior. Es decir, a nivel cervical de C3 a D1 o D2 vamos a encontrar astas grandes. ¿Sí?
porque esas forman el plexo braquial. A nivel de miembro inferior encontraremos desde L1 a S2, S3, porque esos forman el plexo lumbosacro. ¿Estamos? Ya. ¿Qué es lo que sucede en esos sitios? Las astas son tan grandes que dejan englobado todo a su paso. ¿Ya? Pero a nivel torácico, como son astas delgaditas, quedan reducidas a este tamaño. ¿Ya? Y en ese sitio, en las torácicas, se ve que se forma una esquinita acá, que los anatomistas describen como el asta lateral. Pero el asta lateral no es el asta lateral en sí, es la base, la porción lateral de la base del asta ventral. Sino que tiene este aspecto de asta lateral porque el asta ventral es bien delgada. Acá tenemos pocas neuronas motoras. Cuando ya bajamos a nivel lumbar, ya no describen el asta lateral. ¿Por qué? Porque el asta lateral ha quedado incluida en el asta ventral. ¿Sí? Miren ustedes. Nivel lumbar, nivel torácico. Acá hay asta lateral, acá no hay. ¿Hay un núcleo intermedio lateral acá? Puta, sí, pues. Lo que desapareció fue el aspecto de asta, pero aquí está metido el núcleo, sino que hay más núcleos, más neuronas somáticas. ¿Listo? Vea a nivel cervical. Ahí hay nivel, aquí hay núcleo intermedio lateral. Puta madre, ¿cómo va a ver ese cervical? ¿Qué dice el primer Kamehame? Tóraco, lumbar, no dice cervico. ¿Sí? Estamos hablando de que el núcleo intermedio lateral es de función simpática. A nivel acá, a nivel sacro, miren el asta también está gorda. ¿Sí? Y la base tiene un núcleo autónomo. ¿Sí? ¿Tendrá un núcleo intermedio lateral este? ¿Por qué? Entonces, ¿pero hay un núcleo autónomo en el nivel sacro? ¿Sí? No, pero ya está. ¿Pero de qué sistema? Dice que aquí. El parasimpático. ¿Sí? Vamos a tener otro núcleo autónomo en la base, en la porción lateral, pero este es parasimpático. El núcleo parasimpático toma el nombre de núcleo autónomo sacro. Núcleo intermedio lateral, simpático. Núcleo autónomo sacro, parasimpático. Y el resto es solamente que usted corrija lo que ya sabe. ¿Sí? En ninguna es tan simple correlacionar lo que ya estudió del desarrollo, de la organización del sistema nervioso y de lo que hemos venido hablando con lo que vamos a encontrar. ¿Estamos? ¿Listo? Es entonces en la porción lateral. Pero ¿qué es lo que sucede en el resto del asta? ¿Ya? Aquí tenemos una situación y volvemos a un principio que fue solamente mencionado en las clases. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de algo que se llamaban somatotopias? ¿No mencionaste también los videos? Somatotopias. Porque él dijo. Hizo referencia a la película de historia, pero no me acuerdo. Somatotopias. No me acuerdo. Es que no me acuerdo. Dice que. Ya, miren ustedes, esta es una somatotopia, la representación del cuerpo dependiendo de los sectores de la corteza cerebral. Penfield, cuando estuvimos hablando en la introducción, dijimos, ¿no?, que Penfield, con otros investigadores como Broca, como Brodmann, se pusieron a estudiar la corteza y empezaron a revisar en los animalitos, estimulando, dependiendo de los entornos, incluyendo los sectores, qué funciones se mantenían y qué funciones se perdían. Y se notó que en la corteza humana también se estudiaban casos de cadáveres que perdían funciones y luego se veía que era lo más afectado, y se notaba que había sectores específicos para cada parte del cuerpo. Entonces, en la corteza cerebral, ¿ya?,
Recuerdan que dibujamos acá el surco central y esta parte de acá era un giro, un área de corteza. Esa corteza le ven dibujada acá. Hay una parte que va a controlar la lengua, otra los labios, otra la cara. Esta gran área para la mano, esta pequeñita para el brazo, esta pequeña para el tronco, esta más chiquita para la pierna y una grandota para el pie acá adentro. ¿Sí? El momento en el que le damos un sector del sistema nervioso a una parte del cuerpo y eso dibuja un hombrecillo, eso es una somatotopia. ¿Sí? La somatotopia es asignar entonces topográficamente una parte del cuerpo en el sistema nervioso. Creo que las somatotopias pueden aplicar como sea, pero las somatotopias en el sistema nervioso es lo que me interesa ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así como ustedes pueden dibujar un hombrecillo, aquí está el hombrecillo de Perfil, el homúnculo, hombrecillo de Perfil. ¿Ya? Por esas formas que dan, yo puedo ir formando somatotopias en varios sitios. ¿Ok? Y es importante tomar en cuenta, vamos a ver si tenemos avanzado acá. ¿Qué es lo que pasaba con las astas? Teníamos acá eventualmente pues un engrosamiento, bueno acá, ya. Digamos que tenemos un núcleo autónomo por ahí. Realmente más grande. ¿Qué es lo que sucede? Acá podemos dibujar una somatotopia también. Porque dependiendo del sector en el que estemos, vamos a encontrar agrupados núcleos distribuidos para ciertas partes de las extremidades o del cuerpo, desde el cuello para abajo, ¿entendiendo? Porque la médula solamente contempla cuello para abajo, la cabeza es otro cuerpo. Entonces vamos a tener grupos nucleares, un grupo nuclear medial y un grupo nuclear lateral. Esos son los estándar, ¿sí? Los grupos nucleares mediales se dividen en una porción extensora y una porción flexora. Sí, es como que les dividen en pastillitas, una extensora acá y una flexora acá atrás. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. De aquí, las fibras mediales son las que van a salir por acá y se van a dirigir a la parte medial del cuerpo. Es decir, que van a salir de la médula y van a llevar sus fibras para dirigirse a la musculatura axial, a la más antigua, a la primitiva. ¿Sí? Las partes más mediales, las que más se acercan al surco imitante, a la cavidad, son las que son más primitivas. Tienden a ser más primitivas. Y efectivamente, este grupo está pegado a la porción medial porque se van los músculos que primero se formaron antes de las extremidades. ¿Sí? La musculatura axial, que nos permite extender, flexionar el cuello. ¿Sí? La espalda, el dorso, la región lumbar. ¿Ok? Entonces, no a los grandes macizos musculares, sino a los pequeños grupos musculares que forman los complejos cervicales. ¿Estamos? Ya. Entonces, dibujaríamos acá un cuellito o una espalda. ¿Ya? Estamos. Digamos que si es que la zona es una nave. De ahí, el grupo lateral, en cambio, se va a encargar de los grupos de las extremidades, los grupos musculares laterales. ¿Ok? Entonces, si es que estamos a nivel cervical y estamos en los segmentos cervicales, vamos a hablar de los grupos musculares
laterales. ¿Sí? Si es que estamos a nivel de los cervicales inferiores de C3 hasta D1, estamos hablando de los que van a formar todo los plexos braquiales, ¿no es cierto? Los grupos musculares de las extremidades superiores. Si es que estamos a nivel torácico, van a ser los grupos musculares del tórax, ¿no es cierto? Los serratos, los transversos, el oblicuo, etc. ¿Ya? Si es que nos vamos hacia las extremidades inferiores, pues serán las extremidades inferiores. ¿Listo? ¿Ya? Hasta aquí estamos bien entonces. Grupo muscular medial o interno se dirige hacia los músculos axiales. Grupo muscular externo o lateral se dirige hacia los grupos laterales grandes, voluminosos, más modernos y que incluyen movimientos más sofisticados o más contundentes. ¿Estamos? Ya. Aquí vamos a encontrar pequeñas variaciones dependiendo del nivel. ¿Ok? La primera variante que vamos a encontrar, o para esto primero dibujemos el homúnculo que vamos a tener. Si es que este es un nivel lumbar, aquí tenemos, ¿no es cierto? La extremidad y acá la porción axial. Perdonen la pierna asquerosa que acabo de dibujar, pero la idea es que ustedes vean las cuantas. Si es que ustedes vieran esto, pues si ustedes ven el pie, ahí está más nice, ¿no? ¿Sabes? El man acá, el hombro, el bíceps, y acá la mano. ¿Sí? Y acá está mi cabeza. Disculpe, es que acá atrás no se ve con la luz de afuera. ¿Puede prenderlo? Claro. ¿Sí? Son los ilustradores de... ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Pero si es que fuera un nivel cervical, tendríamos esta parte del axial para el medial y esta para la extremidad. ¿Ok? ¿Listo? Ahora bien, esta asta, si tenemos el núcleo medial y el núcleo lateral, la primera variación que vamos a encontrar es que en dos sitios específicos hay un tercer grupo nuclear. El grupo nuclear intermedio. Cuidado, no es el núcleo intermedio lateral. El núcleo intermedio lateral es otro cuento, es este de acá. Este es el grupo muscular, el grupo nuclear intermedio del asta ventral. Ese intermedio, ¿en dónde se ve? A nivel de C3, C5. C3, C5. ¿Ok? Y el otro es a nivel de S2, S3, o para algunos simplemente denominado lumbosacro. O sea, que se va hasta lumbar y se acaba. ¿Ok? ¿Cuál es el tema? Este núcleo intermedio a nivel cervical en C3 a C4, C5 sale por el segmento C3, C5 y forma un pequeño nervio, el nervio frénico. Y el nervio frénico inerva el diafragma torácico. ¿Sí? Este otro núcleo, el S2 a S3, en cambio sale por los segmentos sacros y se dirigen a través del nervio pudendo hacia el diafragma pélvico. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este de C3 a C5 toma el nombre del núcleo frénico. Y este de acá, más nice, en vez de tomar el nombre del núcleo pélvico, se llama núcleo de Onuf. ¿De cómo? De Onuf. Núcleo de Onuf. ¿Ok? Ojo, hay una confusión bastante frecuente. Usted acuérdese un poco de anatomía cuando estudia los músculos y se va a acordar que a nivel pélvico hay una musculatura lisa, que si es que es lisa tiene fibras nerviosas somáticas o viscerales. Viscerales, ¿sí? No mielinizadas, postganglionares. Es decir, que son regidas por el núcleo, a nivel pélvico, por el núcleo autónomo sacro o el núcleo intermedio lateral. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hágase este ademán. Eso es lo que le llama a usted hacer pis o hacer del 2.
¿Sí? Su vejiga quiere vaciarse, entonces se abre y se empieza a contraer desde tu zona. Orínate, orínate. ¿Y usted qué hace? ¿Se orina? ¿O se hace popó como caballo en desfile? No, hace puñete para llegar al baño. El núcleo que hace puñete para que usted no pase la vergüenza es el núcleo de ¿okay? ¿Por qué? Este núcleo va al otro diafragma, va al diafragma pélvico, es decir, va a fibras somáticas, musculatura estriada, depende de su volumen. Ya se sienta y ahí sí, ahora sí. Entonces el núcleo de ONUF es control voluntario de los esfínteres. El núcleo autónomo sacro y el intermedio lateral son núcleos de control autónomo de los esfínteres, es decir, involuntario. ¿Estamos? El núcleo autónomo. No. ¿Qué? El lateral es autónomo o visceral. ¿En cuál? No, ¿de qué estoy hablando? A ver, hábleme claro. ¿El lateral qué? El núcleo intermedio lateral. Contestes. Ya, el núcleo intermedio lateral es somático o visceral. Tengo al ingenito ahí. Contéstese usted mismo. Y hay que se equivoque. Que le dediqué 20 minutos de estar explicando eso. Y usted me contestó además. Es autónomo. Autónomo. ¿De qué sistema nervioso autónomo estoy hablando? Si el intermedio lateral se había visto ahora con lumbar. No sé. Quítese. Para que le llegue más de intermedio lateral. Tóraco lumbar. ¿Simpático o parasimpático? Es simpático. Simpático. La segunda no pregunto. Como me salga. Yo estoy trayendo una piedrita de parqueadero. Intermedio lateral, simpático. Ya. ¿Por qué le mencioné? Acuérdense, el control autónomo depende de los dos hermanos antagonistas. ¿Sí? Hay uno que le va a llamar a relajarse. ¿Cuándo? Cuando usted está descansado, en reposo, va a hacer que se relaje. Entonces, si es que está, que se mea. Quiere decir que se relajó el esfínter por efecto parasimpático. ¿Sí? Y el parasimpático empuja la vejiga para que se vacíe. Si es que en cambio usted tiene activado el simpático, ¿qué va a suceder con el esfínter? Va a estar cerrado y la vejiga va a estar relajada. Entonces, por eso tienen que considerar los dos, el intermedio lateral y el autónomo sacro. Pero cuando ya el parasimpático le dice hora de hacer pis, el único que evita que usted se dé los pantalones y pase la vergüenza es el núcleo de ONU, porque este no es autónomo, es somático. Tenemos una pregunta, las dos. Por ejemplo, cuando somos pequeños, ¿esto cómo lo podemos controlar? O sea, ¿en qué momento? ¿Usted qué edad tiene, doctora? 19. No está mielinizada más que un 94%. Y pero cuando ¿Sí? o sea, cuando uno... Momento. Su control, o usted dejó el pañal, si es que era una niña normal, antes de los 3 años, es decir, cuando completaban los 2 años de vida. ¿Sí? A los 2 años se completa la mielinización y las conexiones se vuelven más organizadas. Y esto no pasa solamente a nivel de médula, sino a nivel de los centros de control en el hipotálamo, en el tronco encefálico y en su corteza. ¿Sí? Entonces usted ya empieza a concientizar y a controlar los reflejos a los 2 años. Y cuando avancemos en edad, cuando es más de tercera edad, que se necesitan a veces pañales. ¿Perdón? Cuando una persona avanza en la tercera edad, ya llega más allá, necesita usar pañal. O sea, ¿por qué pasa eso? Ya. Vamos a esto. Si es que esa persona ha presentado un trastorno de demencia que ha incluido deterioro de los núcleos
encefálicos y trastornos de la función cortical, como en el caso de las demencias, o sea, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer o cuerpos de inclusión de Lewy, usted tiene una alteración funcional cortical que implica que usted tiene una regresión en las funciones de control consciente. ¿Sí? Pero si es que usted ya por cuestiones de la edad y se le va el pis porque se le dañó la próstata, es algo de envejecimiento del motor. ¿Sí? Entonces hay personas, por ejemplo, las mujeres, después las mamitas, las abuelitas que han tenido 8 o 9 hijos, tienen por ahí, tienen 7 tíos, 10 tíos, esa mamita no vio regla, no descansó para nada. Entonces, el constante crecimiento del útero genera presión sobre la vejiga y hace que la vejiga se protruya, daña los esfínteres y genera algo que se llama prolapso vesical. Entonces, con el prolapso vesical o el cistocele hay implicados también daño de los esfínteres, pero es un daño mecánico, un daño de la musculatura. Los diafragmas tienden a dañarse y precisamente por eso es que la vejiga, ya no tener una cincha de sostén adecuada, presenta esas emisiones. Un hombre presenta esos problemas porque, en cambio, lo que le friega a él es la próstata. ¿Ya? Cuando tiene esos compromisos, pues la próstata no deja de evacuar, genera problemas en la función de contracción, distensión muscular y déficit mecánico también en la evacuación. Puede producir una vejiga neurogénica mecánica. ¿Ya? Ahora, utilizando su pregunta para extenderte en el proceso, ¿cuándo tenemos que preocuparnos de que este problema sea una situación neurológica? Muchas veces de lo que más tenemos que interesarnos cuando esto sucede es en las personas jóvenes, ¿ya? Y en las que no hayamos encontrado problemas como el que menciona cita la doctora, avance de edad, problemas mecánicos o trastornos superiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, y viéndolo bien, me ayudó a desarrollar la idea, como la doctora Pita, tenemos que considerar principalmente en los daños medulares, en la aparición o en la presencia de daños medulares, el compromiso de los esfínteres. Una situación muy frecuente que vemos en niños es la presencia de vejigas neurogénicas. Y quien me venga leyendo para la próxima clase, vejigas neurogénicas, hipertónica y átona, ¿ya? Pues se gana por ahí un poco. Está muy bien explicado las vejigas neurogénicas o neuropáticas en el libro de Snell. Quiero leer un poquito y en el dice y se gana sus puntos. ¿Qué es lo que sucede? Si es que se daña el núcleo autónomo sacro en un daño del cono medular, ¿qué sucederá con esa persona? Se le incrementará tanto la tensión del esfínter que no podrá evacuar nunca y la vejiga perderá tono. ¿Por qué? Porque si se daña el núcleo autónomo sacro no hay señal que contrarreste al simpático. Si es que el daño es a nivel lumbar, en el núcleo intermedio lateral, y las fibras autónomas sacras se mantienen constantes, en cambio es la inversa. El detrusor está todo el tiempo trabajando y el esfínter jamás se cierra. En el 1 voy a tener retención y globo vesical. Y en la otra, incontinencia urinaria y fecal. ¿Sí? Gracias por la pregunta. ¿Se entiende entonces por qué tenemos que considerar los dos componentes? Ya, si es que el núcleo autónomo sacro, consideren ustedes que más o menos el tamaño del cono terminal en un corte es este. ¿Ya? Viene un traumatismo que ha destruido todo el área sacra. Entonces, que se dañe solo un puntito así, que represente el núcleo autónomo sacro, en esto es un poco improbable. Es más probable que se seccione completamente el cono terminal. Entonces, lo más probable es que una persona que sufre un
voluntario a nivel sacro, se le daña el núcleo autónomo sacro y de relancina se le daña también el núcleo de ono. Entonces no va a haber control voluntario ni involuntario de esos esfínteres. ¿Y en esos casos qué se hace? ¿Ah? ¿Y en esos casos? Usted tiene que darle medidas paliativas, no hay otra. Son personas que viven sondadas. El verdadero problema es cuando ya los muchachitos han sufrido estos daños o tienen sus problemas, ya llegan a la adolescencia y tienen que estar usando pañales, se les van las heces. Entonces lo que se utiliza son mecanismos para cerclar el esfínter, o algunos cirujanos lo que hacen es pasarle el sartorio y rodearle al esfínter mecánico para, con otro nivel anatómico, el sartorio tiene otra inervación diferente a la sacra, proporcionarle contracción voluntaria. Acá no sé qué hay en eso. Mi profesor de anatomía, de neuroanatomía, nos describió ese procedimiento, pero eso lo hacían en Cuba. Sacaban el sartorio y le ponían. Y con el caso de niños, o sea, de niños autistas, que, o sea, orinan ya de por sí, solitos. Concentrémonos ahorita en la médula. Autismo ya implica funciones dentales superiores. Que no cabe ahorita. El núcleo accesorio. Avance. Ya, vámonos ahí. Verán. Hasta aquí hicimos la primera diferencia. ¿Cuál era? La presencia de un núcleo intermedio en los grupos anteriores. El núcleo frénico y el núcleo de ono. No hemos hablado de qué sucedería si es que hay una lesión a nivel cervical con el compromiso de este núcleo. ¿Qué pasaría? Parálisis diafragmática. Paciente fallece por parada respiratoria. Mecánicamente no puede mover el diafragma. Dependería solamente de los músculos intercostales y de los accesorios de la respiración. Muy frecuentemente, y por eso Christopher Reeve, ¿se acuerdan? Les decíamos, necesitaba del apoyo de un ventilador que cargaba en la silla de ruedas para no morirse. Entonces son personas que necesitan de por vida un dispositivo complementario para respirar. ¿Ok? ¿Sí? Son cosas lamentables. ¿Qué hacen ahí? Nada, medidas paliativas, medidas de apoyo para que sobrevivan. Calidad de vida, ya se pueden imaginar. Por eso la imagen y por ese comentario que se hizo al iniciar este capítulo. Ahora vámonos a los siguientes grupos. Tenemos un grupo medial que se iba a las funciones de axiales, ¿no es cierto? Y un lateral que se iba a las extremidades, ¿no es cierto? A nivel cervical de C3 a D1 forman el plexo braquial. L1 a S2 de C3 formaba el plexo lumbosacro, ¿sí? Los segmentos coxígeos y sacros bajos pues se van a ir formando el plexo pélvico, la mayoría son fibras autónomas, etcétera, etcétera. Van a irse algunos grupos musculares axiales del sacro, por supuesto, pero vámonos a qué sucede en el cuello para entender una situación. Miren, céntrense en la imagen cervical que ven ustedes arriba. ¿Ya? Voy a apagar solo parcialmente la luz para que puedan ver. Miren el nivel de arriba. Ese es cervical alto. Cervical alto es C1 y C2. ¿Qué sucede a nivel de C1 y C2? ¿Ya? Tenemos que cumplir la regla de que hay un núcleo lateral y un núcleo medial. ¿Ok? En este caso, el núcleo medial, ¿a dónde se va a ir? A los músculos cervicales axiales. ¿Sí? Y a nivel lateral, ¿qué grupos musculares tenemos? En C1, C2. C3 ya sé que es el plexo braquial, pero C1 y C2. Trapecio y esternocleidomastoide. El trapecio y el esternocleidomastoide. Grupos musculares fuertes, grandes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel de C1, C2, tienen el núcleo medial que va a donde ya sabemos, y el lateral no es un núcleo común, es una extensión de un nervio craneal. ¿Sí?
para cumplir la regla del núcleo lateral, el núcleo espinal del accesorio se extiende desde el tronco encefálico hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos acá la protuberancia, aquí está el bulbo y el núcleo espinal viene así. Y se va hasta C1, C2. ¿Sí? Entonces usted cuando le corta acá, avanza a ver el asta. Vamos a dibujar el asta del núcleo. Se ve así. Tan, tan. El núcleo, el grupo lateral. Acá va a haber núcleo intermedio lateral en cervical. Cervical alto. Esto es C1, C2. ¿Va a haber núcleo intermedio lateral acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Doctor, ¿por qué? El torácico. Perfecto, sí, ya se ganó a vaca aún más. Sí. Okay. Entonces, este núcleo lateral no es solamente un núcleo común y silvestre, es el que representa los grupos laterales, que es un componente de un nervio craneal. ¿Cuál? El 11º nervio craneal, también denominado nervio accesorio. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar en algunas partes que ese núcleo que dice núcleo accesorio del espinal. Ah, bueno, eso está súper mal dicho, porque este núcleo no es accesorio. Este núcleo es el núcleo espinal de un nervio que se llama accesorio por otra razón, sino que el eje de todo el estudio de la neuroanatomía en Latinoamérica ha dependido de un libro que es el Carpenter. ¿Sí? Y en el Carpenter los argentinos traducen mal. ¿Sí? El núcleo espinal del accesorio le ponen núcleo accesorio del espinal, porque para los gringos solamente ponen ahí pues accessory spinal núcleo. Pero es el núcleo espinal del nervio accesorio. ¿Sí? Es este núcleo que está a nivel espinal de un nervio que se llama accesorio. Les digo así de pasadita, paréntesis, no es para que sepan ahorita, solo para meterles en contexto de por qué se llama. Se llama accesorio porque este nervio está formado de dos núcleos. Este núcleo que es el espinal y un núcleo que se llama vulvar. Ese núcleo vulvar también se llama núcleo ambiguo y es accesorio del vago. O sea, se pega al vago. Entonces, este no es el núcleo accesorio del espinal, es el núcleo espinal del nervio accesorio, que toma su nombre porque es accesorio del vago. Es la pitch del vago. ¿Sí? ¿Ok? Ya. ¿De qué dice? Miren, doctores, aquí están los números. Entonces, miren, hemos concluido la descripción. Fíjense, este hombre, el hombrecito así sonriente con la pepa, sería cambiado por un hombre que se le da nalga, ¿no? Tenemos una rabadilla acá en un pie, sería el homúnculo de esa porción representando a los núcleos. Ahora, ¿qué es importante también mencionar de acá? Para concluir, tenemos las fibras, bla bla bla, bla 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 bla. Después de acabar las fibras, creo que vamos a abordar esto, pero es importante que se acuerden de este dato que todavía no lo hemos tocado. ¿Se acuerdan que estos núcleos tenían forma como de cápsula? ¿Han visto las cápsulas? Tienen una cápsula de un color y de otro. Acuérdense que una tiene una F y otra una E. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando en nervios periféricos hablamos del reflejo de extensión cruzada? ¿Quién se acuerda del reflejo de extensión cruzada? Están baleando la cocina, se dieron en el dedo chiquito con la lata salida de la lavadora o de la red. ¿Sí? Y ustedes, doctora, se sienten bien. ¿Está bien? Entonces se daña la lavadora, entonces ¿qué hace?
quite el pie porque le duele de una, ¿no es cierto? Fibras A, delta, ¿sí? Y después puede asomarse porque le duele, ¿no es cierto? Y es que así latiendo el dedo, fibra C, dolor lento. Pero mientras pasa todo eso y usted está así, flexionó la extremidad que se golpeó, pero la otra se extendió para eso, no, para que no se vaya de jeta. ¿Se acuerdan? Si no se daba de alejazo en el piso. ¿Qué es lo que sucede? En esta condición, entra por aquí el estímulo, llega la sustancia gelatinosa, manda información hacia arriba, por supuesto, pero también los axones se dirigen hacia estos grupos. Entonces, se dirigen al grupo flexor para generar el reflejo de flexión. ¿Sí? Y al mismo tiempo mandan una fibra de cruzada al grupo extensor. ¿Para qué? Para que esta extremidad se extienda. Por eso se llama reflejo de extensión cruzada. No van a decir que estas cosas no son bonitas. No. Está jodido, no le gusta eso. A mí me parecía lindísimo aprender eso. Yo hubiera querido que me expliquen eso. Cuando yo entendí, dije, ahora mis estudiantes les voy a explicar. No fueron capaces de darme mis profesores. Me tomaban el pinche reflejo, pero nadie me explicaba cómo pasaba. Usted entiende esas cosas. Entonces, usted puede colegir, por ejemplo, una persona que tiene un síndrome medular como un daño temporal reflejo de extensión cruzada, entre otras cosas, no va a tener, porque no hay este paso de información. ¿Okay? Y todo se da por esta división. ¿Estamos? Entonces, el grupo flexor genera la flexión ipsilateral y la extensión contralateral se da gracias a las fibras que cruzan al grupo nuclear extensor. Reflejo de extensión cruzada. Y si es que usted flexionó, ¿ya qué pasó con los extensores de este lado? Necesitaron por el flexo de Lissauer, por el fascículo de Lissauer, mandar información ascendente y descendente para que los extensores se inhiban. ¿Eso cómo se llamaba? Levánteme la mano y gánense dos más. Gracias, doctor Gómez. Reflejo de inhibición recíproca. Estamos aprendiendo. Muy bien. Una vez conocidos los núcleos, tenemos que considerar, y para la próxima clase abordaremos dos fascículos, ¿sí? Que seguirán siendo vistos a lo largo del periodo de evaluación. De todo lo que hemos visto hasta acá, desarrollaremos un trabajo de investigación acerca de patologías que usted tiene que ir a leer, puede utilizar ChatGPT, o lo que sea. Pero si se utiliza ChatGPT, tiene que pedirle a ChatGPT que le dé la bibliografía que utilizó para esa información. Usted tiene que traer una bibliografía florida y abundante de dónde saca eso. La redacción y eso no me importa, igual usted tiene que escribir a mano, así que me tiene que entregar el papel. Usted me va a entregar un documento electrónico que va a subir a su plataforma para yo poder pasarle por el detector de inteligencia artificial y para el detector de plagio. O sea que ChatGPT tiene que sacarse un buen trabajo, hacerlo bien, para que usted se gane una partecita del puntaje. Y luego lo que usted le voy a calificar es el contenido, pero porque me voy a leer lo que usted escribió. Si escribió con mala letra, se pone. Si no entiendo, se pone. Es decir, igual le toca presentar la parte electrónica porque yo no me voy a poner a transformarle en texto su hoja de papel ministro. Pero quiero y me da algunos cojones que me escriban, por lo menos así se aprenda. Entonces usted me entrega escrito a mano y eso yo califico, yo reviso el contenido. Pero proporcional a que usted haya utilizado sensatamente la inteligencia artificial, pues el puntaje se le otorgará una parte a la lectura del documento por el detector de plagio y de inteligencia artificial. Eso entiendo me facilita la comunicación. ¿Listo? Entonces, después de haber leído o de saber cómo está conformada la sustancia gris,
La configuración interna nos exige que sepamos ahora la médula, cada uno de los segmentos, cómo se conecta con los diferentes niveles. El punto de entrada más primitivo, el más característico, el mejor definido es el segmentario de las metámeras. Entonces acá vamos a encontrar muchas de las funciones que vamos a ver reflejadas después en el sistema suprasegmentario o en partes tan complejas y tan intrincadas como el tronco encefálico. ¿Sí? Lo que es importante que ustedes consideren es que aquí ya nos toca considerar algunos principios, valga la redundancia. Algunos de ellos es que se van a encontrar con sistemas dentro del sistema nervioso central. ¿En qué consisten estos subsistemas? Las células intercaladas tienen que comunicarse con niveles superiores y recibir órdenes de esos niveles superiores. Entonces vamos a encontrar fibras ascendentes y descendentes. La nomenclatura que se va a utilizar es, si es que va desde un núcleo espinal hasta un nivel superior, el prefijo será espino, ¿sí? Y el sufijo el sitio de destino. Por ejemplo, si es que una fibra es espinotalámica, ¿ya? Primero será ascendente, ¿no es cierto? Porque va de la médula espinal hacia el tálamo que está en el encéfalo, ¿no es cierto? ¿Ya? Si es que es descendente la fibra, tendremos en cambio que la fibra tendrá como prefijo el sitio de origen y la terminación será espinal, ¿sí? Por ejemplo, el fascículo córtico espinal, que va de la corteza a la médula espinal. ¿Okay? En algunos casos no se utilizan esos términos, sino se utiliza el tracto del nombre o del aspecto que tiene. Por ejemplo, los investigadores Gold y Buldash describieron dos fascículos, uno que parecía un cordón y otro que parecía una cuña. Son los fascículos de Gold y Buldash o los fascículos Pérez, delgado, y cuneiforme o cuneatus, que tiene forma de cuña. ¿Sí? Ahí está el cuneatus, ahí está la cuña, este es el adelgazado, se llama de Gold, aquí está Buldash y Gold, aquí está el fascículo córtico espinal, ese es descendente, ¿cierto? Este es el fascículo ascendente espino talámico. ¿Ya? Ahora, consideren que vamos a tener sistemas organizados alrededor de esto. ¿Ya? Entonces van a haber sistemas ascendentes. Los sistemas ascendentes o aferentes principalmente se rigen por la sensibilidad que manejan. Vamos a encontrar el sistema ventrolateral, porque está en el cordón anterior y lateral. El sistema ventrolateral lleva TAP, sensibilidad protopática. ¿Ok? Desde el sistema ventrolateral, ventro, cordón ventral, cordón lateral, lleva la información protopática, está. El sistema dorsomedial termina formando arriba una especie de pila de monedas, como columna romana. Y las columnas romanas tomaban el nombre de lemniscos. ¿Sí? Es el nombre. Usted ve usted como es tan religioso y se ve las misas de Semana Santa, ¿no es cierto? Comiendo panesca, ¿cierto? Disfrutando mucho el rosario. Usted le ve al Papa siguiendo el Via Crucis ahí en un acto con unas columnas de estilo romano. Y esas columnas tienen unas divisiones así que parecerían una pila de monedas. Entonces, una columna de pila de monedas se denomina lemnisco. Entonces, las fibras se acumulan como si fueran columnas arriba y por eso se denomina también sistema lemniscal medial. ¿Ya? El sistema dorsomedial, es decir, cordones posteriores o cordones dorsales, ¿ya? Y que está medial en la médula, se encarga de la sensibilidad epicrítica, es decir, ETP. Y también se llama sistema lemniscal medial porque termina formando una especie de pila de monedas arriba. Eso solo como un dato para que después decidan. Vamos a encontrar algunos otros sistemas como la vía aferente del reflejo espinovisual, ¿sí? El sistema de la propiocepción inconsciente, representado por los fascículos espino-cerebelosos.
¿Será ascendente o descendente? Ascendente, espinocerebroso. Los fascículos espinocerebroso, dorsal y ventral forman el sistema de la propiocepción inconsciente. ¿Ya? ¿Estos de qué núcleo se formarán? A ver quién saca. Rapidito. Por uno. El núcleo. Levántenme la mano. Dele. Así de fácil, gracias, doctor. Más. El núcleo dorsal. El núcleo dorsal. ¿Ok? Tenemos, hay algunos fascículos adicionales que iremos mencionando dentro del camino. De los descendentes, el principal es el fascículo escórtico espinal, que tiene dos componentes: el ventral no decusado y el lateral decusado. Ya veremos cómo podemos después descifrar eso en práctica, no sé si es decusado o no decusado. Pero los fascículos córtico espinal, ventral y lateral son los que forman el sistema piramidal en la médula espinal. Fascículos córtico espinal, ventral y lateral forman el sistema piramidal. Todos los otros fascículos que no sean córtico espinal y que estén en la médula son el sistema extrapiramidal. ¿Sí? ¿Estamos? Hagan de acuerdo para los doctores de práctica, tanto ustedes como, bueno, todos ustedes. Tal vez ahí para ayudarles a los estudiantes que no están en teoría conmigo, para pasarles después un pequeño manual que fue elaborado en algún momento por mis estudiantes y que ahí tienen resumidas algunas cosas de práctica que les van a ayudar a comprender estas cosas. ¿Listo? Entonces tengamos presentes esos componentes que para práctica nos van a ayudar a estudiar los segmentos y para la siguiente clase nos van a permitir avanzar con cierta celeridad en el estudio de las vías ascendentes y descendentes. Muchísimas gracias. ¿Cuántos minutos le hizo?